Buenos días, me llamo Edrud, soy de Haití, nací en el 31 del año 1982 en un lugar que se llama Cap-Haïtien, pero yo crecí como en un cantón, pueden decir, en la provincia del norte de Cabo Haitiano, que se llama Gran Río del Norte. En francés se dice Grande Rivière du Nord. Yo nací en una familia humilde, una familia católica. Desde niño me llevaron a la iglesia, donde la iglesia me recibió por el sacramento del bautismo. Y después mi mamá siguió llevándome a misa todos los domingos. Yo hice mis estudios primarios en escuelas católicas, puedo decir, porque en Haití, aunque las escuelas sean del Estado, todos los domingos hay misas especiales para que los chicos de primaria puedan ir a clase. Desde inicio, mi niñez, en mi adolescencia también, me llamó mucho la atención la iglesia. ¿Por qué me llamó la atención? Porque yo nací en un lugar vocacional, puedo decir. El lugar Grande Rivière du Nord, que es mi lugar, puedo decir, de origen, han salido vocaciones, muchachos que se han dedicado, que han recibido una llamada y se han hecho sacerdote. La iglesia les han ordenado para ser sacerdote, por el bien de la iglesia y por la salvación del mundo. Entonces eso siempre me llamó la atención, el hecho vocacional en sí. Pero en un momento yo tuve algunos miedos, porque siempre hay mitos en la vida alrededor del sacerdocio. Para que uno sea sacerdote, hay que hacer tal cosa, Entonces, pero son mitos alrededor del sacerdocio, pero en realidad no hay un mito alrededor del sacerdocio. Es el misterio de Cristo que está detrás del sacerdocio. Es Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, que nos ha llamado a todos a la santidad como vocación universal. Pero específicamente uno puede decidir puede recibir un llamado a ser sacerdote. Pero eso tiene que traducirse o hacerse por medio de un discernimiento. Si realmente uno está llamado, es Dios que me está llamando, pero la vocación no sale de un vacío. Por ejemplo, uno tiene que estar en un ambiente. Por ejemplo, si nosotros en América estuviéramos, por ejemplo, en Irak, hoy no seríamos católicos todos. Algunos sí, porque el evangelio, el cristianismo no es la religión oficial de sus países. Entonces, al nacer en un ambiente católico o cristiano, hay signos, hay personas, por ejemplo, en nuestras familias. Por ejemplo, en mi caso, siempre yo vivía en una casa donde había una señora que siempre, antes de dormir, que nos reunía en un círculo, los chicos que vivíamos en la casa, para hacer oración, nos explicaba la Biblia. Son tantas cosas que desde niño que me llamaron la atención. Entonces, que siempre he tenido la inquietud de acercarme más a la iglesia y de ser parte. Pero tuve experiencias muy lindas. Por ejemplo, en grupos, en la parroquia. Yo estuve en coro, en grupos, la pastoral juvenil, hace tiempo. Pero todas esas cosas son
¿cómo se llama? Son algo que llama la atención, que motiva a la persona, al joven. En mi caso, son cosas que me motivaron dentro de mi proceso vocacional. Pero uno se siente la inquietud, pero hay que hacer. Dios llama, si Dios llama, uno tiene que también tratar de dar una respuesta, de buscar consejos, de buscar escuchar con mucho discernimiento. Pero dentro de, es decir, que como decía, siempre tuve desde niño como la inquietud de ver a los sacerdotes cómo se celebraban la misa, cómo las predicaciones, las homilías, entonces. Pero cuando llegué a mi adolescencia, yo me sentí más motivado todavía. Pero siempre había miedo de acercarse, como decía antes. Una vez yo fui donde el párroco, el padre Moïse, que fue párroco en aquel momento. Él había sido rector del seminario mayor en Haití. Entonces me acerqué a él. Yo me dije, padre, yo sentí, y yo siento que quiero discernir en la iglesia como sacerdote. Entonces nos reunía varios de nosotros, algunos ahora que casi son sacerdotes. Entonces todos los domingos la vida de Juan 23, cada domingo teníamos que leer una parte de este libro. Entonces nos hablaba, a veces nos cometíamos faltas de francés, porque en Haití hablamos creole y francés, pero en francés a veces hay algunas cosas que decimos que por ejemplo, estudiamos entonces, pero siempre parece que nos hacía un dictado para ver cómo éramos en ortografía, entonces. Pero esta motivación que tuve con el Padre, y sobre todo cuando tuve que hacer mi proceso para recibir la confirmación, yo tuve algunas religiosas de la orden de las dominicas, eran canadienses, que nos llevaron, que nos hicieron la formación para hacer eso. Entonces, las hermanas, como eran, como siempre nos motivaban, yo les dije eso a la hermana también. Entonces, en 2007 yo empecé, 2006-2007 yo empecé un proceso vocacional con los trinitarios en Haití. Ellos no tienen casa en Haití, pero hay una señora canadiense que era como responsable para hacer puente entre los muchachos que quieren discernir su vocación con los trinitarios y con el puente entre los muchachos con la congregación en Haití. Pero una vez llegó el padre Carlos, que era el promotor, se reunió con nosotros y después hicimos todo el proceso y venimos aquí. Entonces estuve casi 3 años en la comunidad donde hice mis estudios filosóficos y ahora estoy haciendo mis estudios teológicos. Eso, cuando vine aquí, yo siento que fue una buena experiencia. No llegué a ser religioso trinitario, no soy sacerdote, no fui sacerdote trinitario, pero el hecho de venir aquí, de hacer una experiencia en otro país, de aprender otro idioma, han sido cosas que todavía más me han motivado a vivir mi vocación. Pero hay muchas personas en la vida vocacional que
que motivan, por ejemplo, aquí. Cuando yo entré en los Estados, yo conocí a un sacerdote que estaba en la casa, ya estaba mayor, el padre Kevin Nugent de los Estados Unidos, de la misión del Trinitario. Ese padre fue uno de los padres, fue una persona que me motivó mucho. Él era un santo, una persona abierta, una persona compasiva, una persona que quería, que motivaba a los muchachos aquí. Igual, experiencias que hice aquí en Semanas Santas, cuando la congregación nos mandaba, por ejemplo, a lugares lejanos de aquí a vivir. Uno ve en Santo Domingo de Heredia, donde estamos, era en comodidad, así, pero llegando en el campo es otra realidad, donde la gente no tenía mucha, pero esta gente que no tiene tanto acceso de lo que tenemos o lo que hay en las ciudades, son personas humildes a veces que motivan más, que dicen que tiene que avanzar, tiene que seguir, yo voy a rezar por usted, yo voy a pedir a Dios que te bendiga, que le bendiga para que pueda avanzar más en la vocación. Pero en la vocación hay una cosa que he descubierto, que descubrí en la vocación, es la oración también. La oración es una cosa muy importante. Yo no soy seminarista ahora, pero en todos los días, en cada momento, yo tomo un tiempo para reflexionar sobre mi vida. ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué aporte? ¿Cuáles son los aportes que puedo llevar en un lugar determinado? Es decir, que en la oración yo no era una persona contemplativa en el seminario, pero yo siento que una de las cosas que me llamaron la atención, la oración. Entonces, estas experiencias que he hecho en mi vida como cristiano, ver a personas, a sacerdotes, santos, no canonizados, algunos canonizados, santos que todavía viven, a laicos, laicas, son cosas que todavía me mantienen viva la vocación. Y yo creo que la vocación al sacerdocio, como la vocación a la vida religiosa, sobre todo más todavía la vocación a la santidad, son cosas que no tienen un valor, por ejemplo, un valor como el dinero, por ejemplo. Son cosas que valen más que eso. Yo quiero decir también, como decía, que vale la pena que un joven que haya recibido un llamado de parte de Dios dentro de la iglesia, que no tenga miedo a discernir su vocación, a decir sí a Cristo, sí a la iglesia, porque el futuro de la iglesia depende de los jóvenes, porque Dios siempre nos ha llamado, siempre llama. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Algunos tienen miedo a decir sí. Pero vale la atención, vale la pena que diga sí al llamado de Dios. Pero, ¿por qué un joven, una persona, una religiosa, quiere ser sacerdote, por ejemplo, quiere ser religioso? Nada más, yo creo que es para servir. Porque la iglesia
si la iglesia no sirve al pueblo de Dios, si no responde a la vocación del servicio, es otra cosa menos iglesia. Sí, la vocación al servicio, muy importante, porque si la iglesia no continúa la misión de Cristo, puede ser otra cosa, una institución menos iglesia. Es porque es importante que un joven que se acerca, que quiere ser sacerdote, tenga eso en cuenta. Hay otra persona que en mi historia vocacional es que me ha llamado mucho la atención. Es el ex nuncio de Costa Rica, Monseñor Pierre Nguyen, por su humildad, por su gran corazón, por su acercamiento. Fueron cosas también que me llamaron la atención. Por ejemplo, el nuncio todos los domingos teníamos que ir a cantar misa. Por ejemplo, yo canto, yo toco piano, hicimos un coro aquí con los haitianos. Entonces era muy bonito ir allá a cantar misa, y el nuncio siempre decía que donde llegábamos, a veces nos lo acompañábamos, dice que son seminaristas haitianos. Entonces eso me daba más, me motivaba más a seguir en eso. No porque el nuncio nos dijera eso, pero eso también, los consejos también nos motivan. Por ejemplo, el padre Duarte, el párroco que fue párroco en San Pablo también, cuando íbamos donde el padre nos dice que son seminaristas. Una vez me acuerdo que fuimos a cantar una misa en el castillo con el padre Walter. Entonces eso fue una experiencia muy linda. El padre, cuando nos ayuda también, uno ve que a pesar de todo eso vale la pena, porque son testimonios. Por ejemplo, cuando el padre Walter me pagaba los estudios, aquí no tengo ninguna familia, pero la iglesia, por medio de estas personas, del Monseñor Pierre, de personas, del padre Walter sobre todo, que me ha ayudado mucho. Hace 8 años que no conocía al padre Walter, pero la iglesia me acogió por medio de estas personas. ¿Qué puedo hacer también como cristiano con esos testimonios? Hacer lo que han hecho por mí, por un desconocido, un extranjero, una persona que no tiene familia. Es un reto. El padre no me conocía hace 8 años, pero por la providencia de Dios, por la situación de la vida, entonces yo encontré apoyo en el padre, en el nuncio, en otras personas, a veces por un mínimo consejo que una persona me ha dado en el camino. Esas son cosas muy valiosas en la vida de un cristiano, en mi vida sobre todo. Ahora tengo más motivación para avanzar en mi camino vocacional, porque a pesar de todo que uno pueda decir de la iglesia, yo creo que vale la pena que una persona, un joven que haya recibido el llamado al sacerdocio, a la vida religiosa, podemos decir a la vida, a la santidad, a la vocación a la santidad, vale la pena, porque nuestra iglesia es tan bella, es tan rica en testimonio. Nosotros también tenemos que ser los nuevos santos del siglo XXI. Santos, verdaderos testigos, personas sencillas
personas que saben escuchar, una iglesia cercana, una iglesia que escucha. Nosotros tenemos esa tarea. El Papa Francisco nos está diciendo eso. El Papa Benedicto nos lo dijo. Nos había dicho eso el Papa Juan Pablo II, el Grande. Y Jesús todos los días nos dice eso a través del Evangelio, de su Evangelio, de su palabra. Es decir, yo como persona, son cosas que me motivan, son cosas que me dan fuerza a avanzar en el camino como cristiano y sobre todo con la vocación que siento que Dios me está siguiendo, me está llamando todavía a la vida sacerdotal. Entonces, como decía antes, esas son cosas que motivan, motivación. Yo he tenido varios retiros espirituales. Entonces, el cristiano tiene que tener una cercanía con la palabra de Dios, con la escucha, hacer un encuentro de corazón a corazón con Cristo. Un encuentro digno que le permita mirarse adentro, por dentro, y mirar a su alrededor. Jóvenes con buena intención, jóvenes que tienen dentro de sí la humildad, jóvenes que quieren seguir a Cristo. No importa, no es solamente que tenga humildad, es buscar la humildad, porque vivir la vida cristiana es el regalo más grande, esa riqueza que tenemos en la iglesia para seguir adelante y vivir en el amor con los demás. Me acuerdo el año pasado, por ejemplo, se me murió mi papá. Entonces yo no podía ir porque había tenido cáncer en su pulmón. Entonces me avisaron, me dijeron que su papá murió porque sufrió mucho, entonces no podía ir. Pero yo recibí tanto cariño por parte del nuncio, me llamaron muchas personas, me sentía como en casa. Yo tenía una paz, a pesar de que se me perdió una persona muy querida en la familia, una persona que siempre me quería ver sacerdote, porque le dije, me hablaba, me daba mucho apoyo. Pero yo sentía mucha paz porque soy cristiano. Entonces, ahora que estoy haciendo esta entrevista con el padre Orlando, es otra experiencia cristiana que estoy haciendo, porque no conocía al padre tampoco, pero ahora lo estoy conociendo, y entonces es algo que me gusta mucho. Y aquí, sentado haciendo esta entrevista, yo quiero pedir a Dios que me bendiga a todos los sacerdotes. Yo siempre hago mis oraciones por los sacerdotes, porque es una obligación también orar por los sacerdotes, por los pastores, los obispos, el Papa, las religiosas, toda la familia cristiana y todas las personas de otras religiones, porque vivimos en un mundo con disturbios. Si no rezamos, si no tenemos una vida de oración, si no hacemos la diferencia como cristianos de dar testimonio, nuestro mundo se va a echar a perder. Es porque es muy importante rezar, los jóvenes, que recemos, que oremos por los sacerdotes,
para su conversión, para que den más testimonio, para que se fortifiquen más en la fe y para que también la iglesia tenga más sacerdotes, más religiosos y religiosas, y que sea una iglesia de testimonio, una iglesia de amor, una iglesia de generosidad y de servicio, una iglesia de paz sobre todo. Muchas gracias.